Y acá me voy a llevar estos plantines, pero mirá cómo está la huerta. Todo eso blanco fue helada que tuvimos hoy, pero mirá las lechugas, si bien le queda todo el frío por arriba, y acá se nota mucho más, esto va a resistir sin ningún problema. Acá también, es más, fue creo la segunda helada más fuerte que tuvimos. Está totalmente congelado este piso. Y los plantines, estos, ya me los llevo para afuera. Mira estos repollos. También tenemos mucho hielo por arriba de la hoja, que te los voy a filmar dentro de un ratito para que veas que si bien tenemos todo el hielo por arriba, esto cuando ya le dé el sol se va a descongelar y son plantas que resisten sin ningún problema. Lo mismo estaba viendo las lechugas moradas, que hasta ayer estaban con la hoja bien roja casi. Ahora todo prácticamente con el hielo por arriba. Así todas las lechugas y por acá las frutillas, que estas resisten súper bien a la helada. Por adentro algunos brotes nuevos y esperando las plantas estas ahora todo el calor del sol hasta las caléndulas congeladas para que se empiecen a descongelar. El kale también con cristales de agua por arriba y me voy con los plantines, así ya los dejo en su lugar. Una helada bastante fuerte tuvimos hoy, Las habas no tienen ningún problema, estas. Los canónigos veía tampoco, porque estas eran las que estaban más delicadas, por así decirlo. Tenemos todo el hielo por los costados, pero las plantas resistieron bastante bien, a pesar que a todos estos almácigos los tenía adentro de casa. Y a ver por acá. Todos los preparados estos los podemos dejar afuera porque con el frío que hace ahora en invierno se van a conservar bien. Las acelgas, fíjate que estas también, las que quedaron acá afuera, estos son unos oxalis. Por acá también hielo. Así que con esto es lo que les quería mostrar, que todas estas plantas están directamente abajo, o sea, en cielo abierto. El frío les cae totalmente y no tengo ningún problema por ahora. Esto más que nada, como les comentaba ayer en el vivo, hay que tener en cuenta que si van a ser plantas que las vamos a dejar directamente afuera ya en el invierno, es mejor que el plantín también se acostumbre a estas bajas temperaturas para que no sufra durante el trasplante. Estas son las que estuvieron adentro desde el vivo de ayer y las que están acá afuera que pasaron por bajo la helada. Si bien se las ven como un poquito caídas las hojas, pero ahora cuando te las muestre que le dé el sol, vas a ver cómo quedan totalmente normales. Repollos, los de Bruselas. La que estuvo... No, este no es repollo de Bruselas, esto es un kale negro. El repollo de Bruselas que traje de adentro... ¿Qué hice? No lo traje. Las espinacas... Las de adentro, y vamos a ver cómo están las que están acá afuera. No tuvieron ningún problema, mira. Acá tenemos algunas todavía que le quedó la helada por arriba de la hoja, pero como son plantas que van a tener muchos minerales por adentro, esto es lo que ayuda a que estas plantas no se terminen congelando. Hola. Vení. Este es el que me come los maíces o los choclos cuando ya están listos en las plantas. Ahí me la saca de las plantas. Los apios también. Y así voy dejando todo lo que soportó en la huerta en esta helada que tuvimos hoy. La lechuga la vamos a poner por acá. Cibulet y puerro, estos van a resistir. Mira los que estuvieron afuera, ningún problema. Otra por acá. Y un canónigo. Y ahora vamos a esperar un poquito más que venga el sol. Te voy a mostrar bien cómo se descongela todo, más que nada las hojas. Y todo lo que sean cebollas, estas son de recultivo, puerros, cebollas de verdeo, estas resisten súper bien a toda la helada. Hasta la lechuga esta que está entrando en floración, toda con hielo por arriba. Y antes vamos a ver los... Por acá está el repollito de Bruselas. Nada,
Estos resisten súper bien, apenas un poco de hielo por acá arriba. Pero los ajos, para ver cómo le fueron. Acá. Ni se enteraron de la helada. Esto es impresionante. Resisten muy bien las bajas temperaturas. Apenas veo... No, casi nada ya. Está todo descongelado. Esta es la gran ventaja de las plantas cuando resisten al frío, porque siguen activas, fotosintetizando, y mientras tanto, ahora cuando empiecen las buenas temperaturas, se van a empezar a llenar todos los ajos por abajo. Y con el sol que apareció casi 10 de la mañana, ya no tenemos prácticamente nada de hielo, pero mirá cómo las plantas se terminan recuperando. Es normal que entren en este proceso de, como, no digo letargo, pero como que se van cayendo las plantas un poquito cuando tienen todo el hielo por arriba, pero una vez que se descongela, las células todavía siguen totalmente vivas, no se mueren, a diferencia, por ejemplo, si tuviéramos unas plantas de tomate, y mirá esta que estaba totalmente caída, quedó bien ya parada la planta. Las gotas en los repollos de agua se suelen ir súper fácil, porque como tiene una cutícula bastante gruesa, todo el agua en las hojas de los repollos se va súper rápido. Es como una adaptación que tienen las plantas. Y vemos las últimas lechugas, que eran las que estaban más congeladas, totalmente intactas. Fíjate que siguen turgentes, sin nada de hielo. Y nos vamos ahora a ver los almácigos. Pero después de esta helada tenemos todo totalmente descongelados, las lechugas, y también el frío lo que hace es aumentar el color en todas las flores. Y en los almácigos, que si bien no se vieron tan afectados, una vez que pasa el viento, los pak choi estaban un poquito medio caídos. Pero mira cómo ya están. Hojas totalmente bien paradas, turgentes. Y así es como estas plantas resisten el frío. Y una opción para proteger las plantas cuando las tenemos, por ejemplo, directamente en la huerta y no tenemos una maceta para llevarla bajo un techo y protegerla más que nada del frío de la mañana, es la malla antihelada, que a esto prácticamente lo podemos reemplazar también por papeles de diario, por ejemplo, porque lo que vamos a hacer es tratar de hacerle un pequeño techo para que toda esa helada que te mostré antes en la huerta, en vez de caer arriba de las hojas, y como estas son plantas sensibles que no van a soportar ese hielo arriba de la hoja misma, entonces con un techo que le hagamos vamos a lograr que todo ese hielo caiga directamente arriba de lo que le pongamos encima, y así vamos a proteger un poquito más a todas estas plantas, como pueden ser los pimientos o los tomates de los que me estuvieron comentando que tienen del año pasado. Así como está, esto va a andar súper bien. La ventaja que tiene esta malla es que es transparente y le deja pasar luz, pero si le haces todo una protección con papel de diario, cuando ya llegamos a mitad de mañana te recomiendo que se lo saques. Acá también podemos hacer lo mismo, para que le llegue mayor cantidad de sol, y esto se lo vamos a hacer más que nada durante todos estos días de invierno que pronostiquen heladas, para protegerlas un poquito más hasta que llegue la primavera y arranquemos con plantas súper desarrolladas. Y si por ejemplo hiciste los almácigos bajo techo que quedaron protegidos en esta época de invierno, es importante que a todos los almácigos los vayas sacando directamente para que se empiecen a rusticar, porque si después los sacamos y los pasamos directamente a la huerta sin hacerle una pequeña adaptación, es muy normal que se termine muriendo todo. Entonces, lo que te voy a recomendar es que poco a poco los vayas sacando a la mañana bien temprano, cuando reciban un poquito de sol, lo dejes prácticamente hasta la noche, antes de que caigan las heladas. Así se van a ir adaptando a ese frío que por lo general va a ser mucho más a la nochecita, pero que después los vuelvas a guardar, no directamente adentro de casa, que estén bien protegidos con una buena temperatura, sino que lo vamos a dejar en algún lugar bajo techo, pero que le venga de los costados ese frío para que las plantas se vayan adaptando. Y para todos los próximos almácigos que hagas para esta época de invierno, te voy a recomendar que directamente ya lo hagas afuera, para que desde un inicio tengamos todas nuestras plantas adaptadas a este frío y a las heladas del invierno. Te mando un saludo grande. ¡Chau!